Bueno, paz de Cristo, amada iglesia. Como ven, yo misma me estoy tomando el video. En este momento no estoy con nuestro amado pastor. He venido a buscar a nuestra nietecita, nuestro amado pastor. Está en una cita viendo otro local para nuestra iglesia aquí en Torino. Gloria a Dios. Así que espero que este video salga bien. Y no sé ni siquiera si está bien centrado. Vamos a probar. Cualquier cosa lo vuelvo a hacer. Bueno, paz de Cristo, amada iglesia. Quería compartirles desde esta mañana, desde que hicimos el video con el pastor delante del estadio de Torino. Quería compartirles una palabra, pero por otras cuestiones, pues no fue sino hasta este momento que puedo compartirles la palabra que el Señor puso en mi corazón. El pastor hablaba esta mañana de la oración, lo importante que es hablar con el Señor, y no solamente hablar con el Señor, sino escuchar su voz. Y aparte de este diálogo, de hablar y escuchar, se hablaba también del modo de orar. Una oración que no fuese una oración egocéntrica, una oración egoísta, una oración que estuviese enfocada en sí mismo, en nuestras propias necesidades, en nuestras propias situaciones, pero una oración orando el reino. ¿Cuántas veces hemos leído o hemos escuchado la escritura donde el Señor nos dice: mas buscad primero que todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido? Muchas personas tal vez han leído 1000 veces esa escritura o la han oído muchísimas veces, o inclusive la repiten y la oran, pero no saben lo que significa, buscar primeramente el reino de Dios u orar el reino de Dios. Y justamente compartía en un audio esta mañana con una amada amiga y hermana sobre esto, sobre lo que significa orar el reino de Dios. Si buscamos el reino de Dios y oramos el reino de Dios, en vez de esa oración ser enfocada en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestras situaciones y circunstancias, nosotros día a día vamos a buscar el rostro de Dios, como decía el pastor, no por lo que el Señor nos puede dar, sino por lo que Él es. Y Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que dejó su trono para venir a esta tierra en forma de pecado, sin pecado, para morir por ti y por mí. Y el Señor nos dio el ejemplo en su manifestación de Hijo, en su manifestación de carne, nos dio el ejemplo de cómo ser un hijo de Dios, agradable a Dios, de cómo caminar siguiendo sus pasos para poder llegar a su presencia total como nuestro Padre. Y vemos que Él murió a sí mismo, murió a sus propios deseos, a sus propios sentimientos, a su propia vida, negó su propia vida, se negó a sí mismo para poder hacer la voluntad en ese momento como hijo, como hombre, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, siendo Él el Padre en el Hijo. Pero como dice la Biblia, Él, siendo igual a Dios, no se hizo igual a Él como cosa que aferrarse. Siendo semejante a Dios, no se hizo igual a Él como cosa a que aferrarse, dice el Señor, sino que se hizo obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó de sí mismo, Él se despojó de esa majestad, Él se despojó de sí mismo para tomar la vestidura de lo que significa ser un siervo, de lo que significa ser un hijo. Y Él es nuestro mejor ejemplo, Él es nuestra mejor guía. Y Él nos enseñó a orar el reino.
Y uno de los tantos ejemplos que Él nos dio fue la oración que Él hizo en el jardín del Getsemaní, cuando Él en su humanidad decía: Señor, Padre, si puedes quitar de mí esta copa, hazlo, pero que a la fin se haga tu voluntad, mas no la mía. Nosotros día a día en nuestro diálogo con el Señor debemos de orar y buscar el reino de Dios. Es decir, Señor, quiero estar hoy disponible para que tú guíes mis pasos, para que tú me enseñes a buscar de tu voluntad. Yo quiero estar, Señor, disponible para hacer tu voluntad hoy, para cumplir tus propósitos hoy, en mi vida y en la vida de los que me rodean en este día. Padre, yo quiero sentir como tú, quiero ver las cosas como tú la ves, con los ojos de tu Santo Espíritu. Sé tú hoy mis ojos, mi boca, mis oídos, mis manos, mis pies. Dirige tú mis pasos en este día, Señor. Habla a través de mi boca, Padre. Señor, hoy quiero alimentarme del pan del cielo, del pan de cada día, que es tu palabra. Porque dice tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de cada palabra que salga de tu boca, Señor. Señor, alimenta hoy mi espíritu. Fortaléceme, Señor. Y luego que empezamos a pedir y a orar de su reino, antes, obviamente, lo adoramos, lo alabamos, lo reconocemos como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Adonai, el Señor, nuestro Padre. Y una vez que hemos reconocido quién Él es, después que lo hemos exaltado y adorado, entonces oramos, como les acabo de explicar, orar el reino. Que el reino de Dios sea el que gobierne en nuestra vida durante el día. Y luego de eso, si hemos sido bautizados invocando el nombre de Jesucristo, como dice la palabra, como nos indica la palabra, como lo mandó el Señor Jesucristo, y los apóstoles obedecieron, y así fueron todos los bautismos que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si hemos obedecido al Evangelio y nos hemos revestido del Señor, hemos recibido su Espíritu Santo, estamos en su voluntad, caminamos en su cobertura, entonces Él nos da algo más que orar. Él nos da el poder de declarar con nuestra boca, el poder de atar y desatar en la tierra como en los cielos. Y entonces, luego de orar el reino, empezamos a usar esa autoridad en el nombre de Jesús, que la palabra nos enseña que es una bendición y un poder especial hacerlo en la hora de la madrugada, a la hora antes del alba o al alba, es decir, al amanecer. Hay poder a esa hora, y el Señor nos enseña que nosotros en Cristo tenemos ese poder, ese privilegio, esa autoridad en su nombre de atar y desatar en la tierra como en el cielo. Empezamos a atar primero, atamos todo espíritu contrario al Espíritu de Dios, atamos todo espíritu de rebelión, de desobediencia, atamos todo espíritu de error, atamos todo espíritu de doctrina anatema, atamos todo espíritu de mentira, atamos todo espíritu que no es de acuerdo a Dios. Atamos todo lo que el Señor nos muestra en la oración que debemos atar, contrario a Dios. Oramos en lengua, oramos con conocimiento y en lenguas, para que sea el Espíritu el que luego, cuando ya no tenemos más palabras y no sabemos qué más orar, podamos dejar que sea el Espíritu Santo de Dios en nosotros, interceder en nosotros, a través de nosotros, orar a través de nosotros, para orar como conviene, porque dice la Biblia que no sabemos cómo conviene orar. Entonces muchas veces, luego que hemos exaltado a Dios, alabado a Dios, adorado a Dios,
luego que hemos orado su reino, buscado de su reino y empezamos luego en Cristo a usar esa autoridad que Él nos ha dado, a veces ya no nos vienen palabras. Podemos estar media hora, 1 hora, 2 horas y no nos vienen ya palabras con el entendimiento. Y entonces es ahí donde permitimos que el Espíritu Santo de Dios fluya en nosotros, porque por eso también es una de las tantas razones por la cual Él nos lo ha dado. Entonces empezamos a permitir que sea el Espíritu Santo de Dios que interceda a través de nosotros para orar como conviene. Pero antes de eso, yendo atrás, hablando del atar y desatar, una vez que hemos atado, empezamos a desatar, a declarar, a desatar la voluntad de Dios, a desatar todo lo que es de Dios para ese día. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, porque cuando nosotros oramos enfocados en las almas perdidas, oramos enfocados en Él, en su reino, en su obra, en su iglesia, el Señor se encarga de nuestros familiares, el Señor se encarga de nuestra vida, de lo que necesitamos, porque Él conoce lo que necesitamos y Él nos va a dar más que lo que necesitamos. Y nosotros somos un vivo testimonio de eso.